En una noche tranquila de julio de 1947, un destello inexplicable iluminó el cielo del desierto de Nuevo México, dejando a los habitantes de Roswell perplejos. Al día siguiente, el granjero Mac Brazel encontró restos metálicos en su rancho, materiales tan extraños que desafiaban toda lógica. Los militares intervinieron rápidamente, acordonando la zona y confiscando todo rastro del misterioso objeto. Entre los rumores crecientes, algunos testigos afirmaron haber visto pequeños cuerpos no humanos siendo transportados en camillas. El gobierno declaró que los restos eran de un globo meteorológico, pero las contradicciones en su relato aumentaron las sospechas. Décadas más tarde, confesiones de testigos clave reforzaron la idea de un encubrimiento masivo por parte de las autoridades. Documentos desclasificados revelaron materiales con propiedades desconocidas, alimentando teorías sobre tecnología extraterrestre. Roswell se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a investigadores, turistas y curiosos de todo el mundo. A pesar de los esfuerzos por desacreditar el caso, el incidente de Roswell sigue siendo el mayor enigma sobre la vida extraterrestre. Hoy, Roswell es un símbolo de nuestra fascinación por lo desconocido y la búsqueda interminable de respuestas más allá de nuestro planeta. Era una noche calurosa de julio de 1947, en el vasto desierto de Nuevo México. La pequeña ciudad de Roswell dormía bajo un cielo despejado, cubierto de estrellas brillantes. Los ranchos se extendían por kilómetros, sumidos en un silencio profundo, roto solo por el ocasional aullido de un coyote distante. A esa hora, los habitantes de la región estaban acostumbrados a la tranquilidad y soledad de la vida rural, pero esa noche algo extraordinario iba a ocurrir. Nadie podría imaginar que el destino de Roswell cambiaría para siempre en cuestión de horas. En el vasto desierto, más allá del alcance de la vista humana, algo cruzaba el cielo a gran velocidad, iluminando el horizonte con un resplandor inusual. Aquella luz, aunque fugaz, dejó una marca en el aire, una sensación extraña que comenzó a inquietar a algunos de los pocos testigos nocturnos. Cuando el sol comenzó a salir, un granjero local, Mac Brazel, se despertó y salió como de costumbre a revisar su propiedad. No era una mañana común. A lo lejos, observó un brillo peculiar en el horizonte. Al acercarse, se dio cuenta de que lo que había encontrado no era algo que pudiera reconocer. En su rancho, en una extensión de terreno apartado, se encontraba un campo de escombros metálicos, materiales esparcidos por el suelo. Eran fragmentos extraños, tan ligeros que parecían hechos de papel, pero imposibles de romper o quemar. Lo más sorprendente era la textura metálica que reflejaba la luz de una manera que nunca antes había visto. La superficie de algunos de los restos parecía cambiar de forma y color dependiendo de cómo se les miraba. Intrigado y confundido, Mac decidió recoger algunas piezas y llevárselas a su hogar, sin saber que aquel hallazgo marcaría el inicio de una historia que revolucionaría el pensamiento humano sobre el universo. Con los fragmentos recolectados en sus manos, Mac Brazel decidió llevarlos a la ciudad. Era un hombre sencillo, sin formación científica, pero el material que había encontrado lo desconcertaba profundamente. Al llegar a la oficina del sheriff de Roswell, expuso los extraños restos ante el oficial local. El sheriff, inicialmente escéptico, observó los fragmentos con detenimiento. Algo en su mirada cambió al ver la extraña calidad de los materiales. Sin saber qué hacer exactamente, el sheriff contactó a las autoridades militares, quienes llegaron rápidamente al lugar. Poco después, una caravana de vehículos militares apareció en el rancho. Soldados con uniformes de la época comenzaron a asegurar la zona, acordonando el área con cintas amarillas y moviendo los fragmentos a camiones con rapidez. Los habitantes de Roswell, que habían comenzado a rumorear sobre el extraño hallazgo, pronto vieron cómo el lugar se llenaba de soldados y vehículos, y el ambiente se tornó tenso y cargado de misterio.
Nadie sabía aún lo que estaba sucediendo, pero la presencia militar dejaba claro que el evento estaba siendo tratado con extrema seriedad. Con los fragmentos ahora asegurados, los soldados comenzaron a actuar con rapidez y precisión. Un par de horas después, el área estaba completamente acordonada. Cualquier persona que se acercara a la zona de investigación era detenida por oficiales militares que pedían identificaciones y dejaban claro que estaba prohibido hablar sobre lo sucedido. La noticia de un posible platillo volador se filtró entre los habitantes de Roswell, pero la versión oficial aún no se había emitido. Los rumores comenzaron a girar rápidamente por el pueblo, mientras algunos se preguntaban si lo que había caído realmente pertenecía a una nave extraterrestre. Otros, escépticos, opinaban que todo era una simple confusión. A medida que las horas pasaban, la presencia militar se intensificaba. Helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona, y los camiones cargaban los restos metálicos hacia un destino desconocido. La desinformación era palpable, y las autoridades parecían decididas a mantener la situación en secreto. Nadie, ni los más cercanos al accidente, sabía con certeza lo que realmente había ocurrido esa noche en el desierto. El granjero Mac Brazel había visto muchas cosas en su vida, pero lo que descubrió esa mañana era algo que no podía entender. Los fragmentos metálicos que había encontrado en su rancho estaban más allá de cualquier explicación lógica. Aunque al principio pensó que podrían ser restos de algún avión militar, pronto se dio cuenta de que los materiales no se parecían en nada a lo que había visto antes. Los pedazos de metal eran tan ligeros como el papel, pero increíblemente fuertes e imposibles de romper, algo completamente ajeno a lo que cualquier tecnología conocida de la época podría producir. Al recoger los fragmentos, Brazel notó una extraña propiedad en ellos. No podían ser quemados, ni siquiera por el fuego más fuerte. Pero lo que realmente lo desconcertó fueron los símbolos grabados en algunos de los materiales, símbolos que parecían desconocidos para cualquier idioma humano. Decidido a obtener respuestas, Mac se dirigió al sheriff de Roswell. No era un hombre de muchas palabras, pero lo que había encontrado lo había dejado confundido y alarmado. El sheriff, un hombre experimentado que había lidiado con innumerables situaciones extrañas en su vida, no tardó en darse cuenta de que esto no era un simple accidente. Tras examinar los fragmentos, llamó a las autoridades militares, quienes llegaron rápidamente al rancho de Brazel. Los soldados, bajo órdenes directas, comenzaron a asegurar el área y a confiscar todos los restos, mientras que Mac Brazel observaba en silencio, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Pronto, los vehículos militares llegaron y empezaron a cargar los fragmentos en camiones, mientras el pueblo de Roswell comenzaba a llenarse de rumores. La tensión en el aire era palpable, pero nadie aún sabía la magnitud de lo que realmente había ocurrido. A medida que los oficiales militares se adentraban más en el rancho, la presencia de los soldados se hacía más notoria. La pequeña ciudad de Roswell, conocida por su tranquilidad, se vio repentinamente envuelta en un extraño manto de secretismo. El pueblo entero comenzó a murmurar sobre lo sucedido en el desierto. Aunque la versión oficial no había sido emitida aún, las historias sobre lo que había caído del cielo ya comenzaban a circular. Algunos decían que era un avión, otros insistían en que se trataba de algo más. Los pocos que habían tenido acceso a los fragmentos no podían creer lo que veían. El material no solo parecía de otro mundo, sino que el ambiente que lo rodeaba era distinto al de cualquier objeto conocido. Pero, como era de esperar, la información era controlada rápidamente por las autoridades, y todos los que preguntaban demasiado pronto recibían una respuesta evasiva. La respuesta oficial parecía estar tomando forma, pero la verdad de lo ocurrido continuaba siendo un misterio. La noticia de que algo fuera de lo común había ocurrido en el desierto comenzó a extenderse rápidamente por Roswell. Aunque los oficiales militares estaban trabajando arduamente para controlar la narrativa,
la curiosidad de los habitantes no disminuía. Aquellos que se habían acercado al rancho de Mac Brazel y habían visto los restos metálicos no podían dejar de preguntarse qué había caído del cielo aquella noche. Las versiones oficiales aún no se habían emitido, pero los rumores se multiplicaban y cada vez más personas comenzaban a especular sobre el origen de los fragmentos. Algunos afirmaban que se trataba de un avión experimental, otros sugerían que provenía de algún satélite o incluso de un ovni. Sin embargo, los testimonios de aquellos que habían visto los restos no concordaban con ninguna de esas teorías. La presencia militar en Roswell no pasó desapercibida. Los vehículos del ejército circulaban por las carreteras y helicópteros sobrevolaban el área con frecuencia. Los soldados se mantenían alerta y todo el pueblo comenzó a sentir la tensión de algo más grande que un simple accidente. Los testigos que se habían atrevido a hablar sobre los fragmentos metálicos eran visitados por agentes de la ley, quienes les pedían discreción y les advertían sobre las consecuencias de difundir información que pudiera comprometer la seguridad nacional. El control sobre la información parecía intensificarse, lo que solo aumentaba las sospechas de que había algo más en juego. El pueblo, que hasta ese momento había sido una comunidad tranquila, comenzó a sentirse invadido por una fuerza externa. Los rumores sobre lo sucedido no solo se limitaban a las paredes del pueblo, sino que llegaron a oídos de periodistas locales que comenzaron a indagar sobre el incidente. Algunos de ellos intentaron acercarse al rancho, pero fueron detenidos por los militares antes de que pudieran obtener cualquier tipo de prueba o evidencia. A medida que pasaban los días, las versiones sobre el evento comenzaban a variar aún más, lo que solo alimentaba la especulación. Poco después, el gobierno emite una declaración oficial. Lo que se había encontrado era un globo meteorológico y nada más. Los fragmentos metálicos, que eran indestructibles y reflejaban la luz de una manera que desafiaba la lógica, eran simplemente restos de un globo que había caído del cielo. La noticia, aunque oficial, no convenció a muchos. La comunidad local, los testigos y, en especial, los ufólogos, comenzaron a cuestionar la explicación. ¿Cómo podía un globo ser responsable de los extraños materiales encontrados? ¿Por qué el ejército había reaccionado con tanta rapidez y había acordonado toda el área con tanta seguridad? La explicación oficial se desmoronaba a medida que más personas comenzaban a ver en Roswell un misterio sin resolver, y la duda sobre lo que realmente había ocurrido se extendió aún más allá de los límites del pueblo. La especulación sobre los restos encontrados en el desierto de Nuevo México no se detuvo con la versión oficial del globo meteorológico. De hecho, a medida que el incidente se volvía cada vez más mediático, las voces de los testigos y expertos comenzaron a desafiar la narrativa del gobierno. La comunidad local, que había sido testigo del despliegue militar en su tranquilo pueblo, no podía creer que todo lo que había sucedido fuera tan sencillo como lo describían los oficiales. Los rumores sobre los cuerpos no humanos no tardaron en tomar fuerza, alimentados por quienes decían haber visto criaturas pequeñas y de aspecto extraño. Esta versión chocaba con la explicación oficial del globo, pero a medida que pasaban los días, el misterio se intensificaba. Los testimonios de los testigos, que aseguraban haber visto criaturas pequeñas y desproporcionadas siendo transportadas por el ejército, se entrelazaban con las teorías de los ufólogos. Para muchos, el incidente de Roswell representaba la evidencia definitiva de que no estábamos solos en el universo. La aparición de documentos clasificados años después, junto con las entrevistas de antiguos miembros del ejército, alimentó aún más la especulación. Los documentos, aunque vagos y redactados de manera ambigua, sugerían que algo mucho más grande se había ocultado desde el principio. Sin embargo, las autoridades seguían insistiendo en su versión oficial. Mientras tanto, el gobierno continuaba insistiendo en que todo había sido un malentendido.
Pero las contradicciones en sus explicaciones no dejaban de crecer. A medida que pasaba el tiempo, la historia de Roswell se transformaba de un caso aislado en una leyenda urbana que desbordaba las fronteras de Nuevo México. Científicos, periodistas y curiosos de todo el mundo se dirigían a Roswell, buscando respuestas, pero encontraban más preguntas. La respuesta del gobierno seguía siendo la misma: un globo meteorológico caído. A lo largo de los años, varios exmiembros del ejército y testigos clave decidieron hablar. Estos testimonios, algunos tan impactantes como las fotos que mostraban los cuerpos envueltos, solo aumentaron el misterio. Las entrevistas, que salieron a la luz años después, coincidían en detalles clave: un resplandor inusual, el comportamiento errático de los militares y, lo más importante, las sombras de una verdad mucho más compleja de lo que el gobierno había admitido. Sin embargo, a pesar de la avalancha de testimonios y pruebas contradictorias, la versión oficial seguía intacta. El incidente de Roswell, aunque ampliamente conocido, seguía siendo un enigma para la mayoría de la población. Mientras el gobierno insistía en que todo se trataba de un error y que los restos encontrados en el desierto pertenecían a un globo meteorológico, los testigos continuaban siendo silenciados y las versiones oficiales se tornaban más inverosímiles a medida que pasaban los años. La comunidad de Roswell, que había vivido la llegada de los militares y la paranoia subsecuente, no podía negar lo que había visto. A pesar de los esfuerzos por calmar los rumores, la población estaba convencida de que algo mucho más grande y extraño había sucedido en el desierto esa noche de 1947. A medida que pasaba el tiempo, más personas comenzaron a dar entrevistas y más historias se sumaban al misterio. Un hombre, que había sido testigo en su juventud, recordó cómo había visto camiones militares transportando lo que describió como cuerpos no humanos. Otros testigos, muchos de los cuales no se conocían entre sí, ofrecían relatos similares, aunque algunos de ellos decidieron guardar silencio por miedo a las represalias. Con el paso de las décadas, la prensa extranjera también se hizo eco de los testimonios, y la historia de Roswell alcanzó proporciones internacionales. El interés por el caso no solo lo alimentaban los residentes de Roswell o los ufólogos. La cobertura mediática internacional comenzó a cobrar mayor relevancia, y cada vez más periodistas e investigadores se dirigían a la ciudad. Algunos buscaban la verdad, otros intentaban encontrar un ángulo para sus historias, pero todos se enfrentaban a la misma dificultad. Las autoridades militares seguían controlando la narrativa. Cualquier intento por obtener más información era bloqueado de inmediato. A lo largo de los años, los testigos que habían estado en el rancho de McBrazel comenzaron a hablar más abiertamente sobre lo que habían visto. Estos testimonios, que antes habían sido silenciados o ignorados, comenzaron a recibir más atención, especialmente cuando surgieron nuevos documentos desclasificados que sugerían que el gobierno de Estados Unidos había estado involucrado en un encubrimiento masivo. Las versiones oficiales sobre los eventos de Roswell comenzaron a desmoronarse a medida que más detalles salían a la luz. Uno de los momentos clave en la narrativa de Roswell fue la publicación de un informe clasificado de la Fuerza Aérea que insinuaba que los materiales encontrados no eran simplemente restos de un globo meteorológico, sino algo mucho más enigmático. Aunque el informe estaba redactado de manera ambigua, las implicaciones de que algo no terrestre podría haber caído en el desierto se volvieron cada vez más claras. Esto alimentó las teorías de los ufólogos, que vieron en Roswell la prueba definitiva de la existencia de vida extraterrestre. A medida que pasaban los años, los documentos filtrados y las entrevistas con exoficiales militares comenzaron a ofrecer más detalles sobre el incidente. Muchos de ellos afirmaban que los cuerpos de los seres extraterrestres que habían sido encontrados en el lugar del accidente habían sido transportados a una base secreta del gobierno. Estos relatos coincidían con las historias de los testigos que habían hablado
sobre la recuperación de cuerpos pequeños y de aspecto extraño. La verdad parecía estar oculta y la comunidad de Roswell seguía buscando respuestas. A pesar del control ejercido por las autoridades y la constante desinformación, el caso seguía atrayendo a investigadores de todo el mundo. Con el paso de las décadas, nuevos testimonios de exmilitares y científicos comenzaron a salir a la luz, lo que profundizaba aún más el misterio. El caso de Roswell se convirtió en uno de los fenómenos más estudiados en la historia de la ufología, alimentado por la intriga pública y la certeza de que el gobierno había ocultado algo importante. Las dudas sobre la versión oficial seguían creciendo, y con cada nueva pista, el misterio de lo ocurrido en 1947 parecía volverse más complejo y fascinante. El caso de Roswell fue más allá de los límites de la pequeña ciudad de Nuevo México. Mientras el gobierno se esforzaba por silenciar la verdad, la curiosidad se desbordaba en todo el país. El incidente no solo captó la atención de los medios locales, sino que rápidamente se convirtió en un tema internacional. A medida que más testigos comenzaron a hablar y surgían más rumores, la gente en todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿qué realmente ocurrió en el desierto esa noche de 1947? Con cada nuevo testimonio, la versión oficial se desmoronaba y la duda se extendía. La prensa de todo el mundo se sintió atraída por el misterio. Periódicos de Europa, América Latina y Asia comenzaron a cubrir la historia, aunque muchos de ellos no se tomaron en serio la versión oficial del gobierno. Los informes de avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el planeta coincidían con las historias de los testigos de Roswell, lo que fortaleció las teorías de que el incidente era solo una pequeña parte de un fenómeno mucho mayor. A pesar de las declaraciones oficiales, las dudas crecían. Mientras tanto, los investigadores independientes y los ufólogos comenzaron a estudiar el caso con más detalle. Años después, algunos exfuncionarios del gobierno y militares comenzaron a hablar, brindando más piezas al rompecabezas. Los testimonios de estos individuos coincidían en gran parte con las historias de los residentes de Roswell, quienes afirmaban haber visto extraños cuerpos pequeños y seres no humanos transportados en camillas por el ejército. Algunos de estos testimonios eran tan concretos que no podían ser ignorados. Uno de los investigadores más destacados fue Stanton Friedman, un físico nuclear que comenzó a investigar el caso de Roswell en la década de 1970. Su investigación lo llevó a hablar con testigos clave y a revisar los documentos desclasificados que, aunque eran ambiguos, sugerían la presencia de material no identificado. A lo largo de los años, Friedman ayudó a arrojar más luz sobre el incidente, aumentando la atención pública hacia el caso. Su trabajo contribuyó a cimentar la creencia de que algo extraordinario había ocurrido. A pesar de las investigaciones y los testimonios, el gobierno de Estados Unidos siguió negando cualquier implicación en el encubrimiento. Las versiones oficiales sobre el globo meteorológico continuaron siendo la explicación aceptada, aunque esta respuesta nunca convenció a todos. Los ufólogos, periodistas y muchos testigos de Roswell siguieron buscando respuestas. Para ellos, las inconsistencias en la explicación del gobierno eran demasiado evidentes como para ignorarlas, y el misterio de lo ocurrido en 1947 parecía volverse más complejo y fascinante. La controversia en torno al incidente de Roswell no terminó con la publicación de la versión oficial. De hecho, con el paso de los años, la historia continuó alimentando la especulación y el misterio. El testimonio de los testigos, las teorías de los ufólogos y la creciente cantidad de documentos desclasificados hicieron que el caso de Roswell fuera considerado por muchos como la evidencia más sólida de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, el gobierno continuó manteniendo su postura de que todo era un malentendido. A pesar de los esfuerzos por desacreditar las teorías alternativas,
La presencia de testigos clave y las contradicciones en la versión oficial seguían creciendo. Muchos antiguos militares y empleados del gobierno comenzaron a dar entrevistas y sus relatos coincidían con las historias que circulaban entre los residentes de Roswell. Un patrón claro surgió. Los materiales encontrados no pertenecían a un globo meteorológico, y los testigos hablaban de cuerpos extraños y objetos voladores que no podían ser explicados. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia fue la aparición de nuevos documentos clasificados. Estos informes, aunque redactados de manera ambigua, sugerían que los restos encontrados en Roswell no eran de origen humano. Los detalles de los documentos no fueron suficientes para esclarecer lo sucedido, pero eran pruebas de que el gobierno estaba ocultando algo. La información parecía estar cuidadosamente protegida, pero las filtraciones seguían apareciendo, aumentando el misterio que rodeaba el caso. A medida que la información sobre el incidente de Roswell seguía filtrándose, la investigación creció más allá de las fronteras de Nuevo México. Los medios internacionales, especialmente los de Europa y América Latina, comenzaron a cubrir el caso en profundidad. La historia del platillo volador se convirtió en un fenómeno global. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el caso de Roswell se convirtió en una especie de referente para los creyentes en los ovnis. Muchos consideraban que el caso era la prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre. En un giro inesperado, la Casa Blanca comenzó a recibir cada vez más cartas y peticiones de ciudadanos que exigían una explicación clara sobre lo sucedido en Roswell. Los pedidos de desclasificación de documentos aumentaron, y aunque muchos documentos fueron liberados, no ofrecieron respuestas concluyentes. A pesar de los esfuerzos por mantener el caso en secreto, las teorías de conspiración sobre el encubrimiento de un posible contacto extraterrestre continuaron ganando fuerza. Las investigaciones sobre el incidente de Roswell se volvieron cada vez más complejas. Los detalles sobre los objetos encontrados en el desierto y los cuerpos recuperados continuaban siendo discutidos por los investigadores. Los ufólogos más destacados comenzaron a conectar los puntos entre el caso de Roswell y otros incidentes de avistamientos de ovnis en todo el mundo. Estos casos, aunque dispersos, parecían seguir un patrón similar, lo que sugirió que el fenómeno de los ovnis no era un incidente aislado. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la historia de Roswell seguía siendo uno de los temas más fascinantes y debatidos. Con el paso de los años, Roswell se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la verdad, tanto para los escépticos como para los creyentes. El caso de Roswell dejó una huella indeleble en la cultura popular, inspirando películas, libros y una gran cantidad de teorías sobre lo que realmente ocurrió esa noche en 1947. A pesar de las respuestas oficiales, el misterio perduró y la búsqueda de respuestas continuó. A lo largo de las décadas, el incidente de Roswell siguió siendo uno de los casos más discutidos en la historia de los fenómenos extraterrestres. A pesar de la insistencia del gobierno de que los restos encontrados en el desierto pertenecían a un globo meteorológico, la curiosidad pública no disminuyó. Los testimonios de los testigos, las teorías conspirativas y las investigaciones de los ufólogos fueron ganando fuerza con el paso del tiempo. Las contradicciones en la versión oficial y las secretas investigaciones llevaron a más personas a cuestionar la verdad detrás del incidente. A medida que pasaban los años, los exfuncionarios del gobierno, militares y testigos clave comenzaron a hablar. En sus entrevistas, muchos de ellos afirmaban haber visto o participado en el encubrimiento de los hechos ocurridos en Roswell. Las historias de las recuperaciones de los cuerpos no humanos y los materiales extraños encontrados en el lugar del accidente eran cada vez más comunes. Aunque muchos de estos testimonios seguían siendo informales o carecían de pruebas sólidas, comenzaron a crear una narrativa coherente que apuntaba a un encubrimiento.
El caso de Roswell no solo captó la atención de los medios de comunicación y la población en general, sino que también comenzó a ser un tema de discusión entre científicos y académicos. Aunque muchos de ellos desestimaron la idea de que los restos pertenecieran a una nave extraterrestre, algunos comenzaron a plantearse la posibilidad de que algo fuera de lo común había sucedido en Roswell. Las inconsistencias en la versión oficial llevaron a algunos investigadores a sugerir que el gobierno de Estados Unidos había estado ocultando información relevante. A lo largo de los años, el caso de Roswell se convirtió en un fenómeno cultural. El incidente inspiró películas, libros, documentales y una enorme cantidad de teorías sobre lo sucedido. El pueblo de Roswell, que en su momento había sido un pequeño pueblo rural, se transformó en un destino turístico relacionado con la ufología. Las festividades anuales, como el Festival de OVNIs, atrajeron a miles de personas de todo el mundo que buscaban respuestas o simplemente deseaban ser parte de la leyenda. Esto hizo que la historia perdurara y atrajera nuevas generaciones de interesados. Las teorías sobre el incidente de Roswell no solo se limitaron a la existencia de vida extraterrestre. A medida que la historia seguía siendo investigada, algunas personas comenzaron a plantear la hipótesis de que el gobierno estadounidense estaba ocultando pruebas de tecnología avanzada, obtenida de una civilización extraterrestre. Según esta teoría, los restos encontrados no solo eran de origen no humano, sino que también contenían avances tecnológicos que podrían haber sido utilizados en el desarrollo de nuevas armas o sistemas de defensa. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos seguía manteniendo su postura oficial. La versión de que los restos encontrados pertenecían a un globo meteorológico seguía siendo la explicación aceptada por las autoridades. Sin embargo, las filtraciones de documentos clasificados, junto con los testimonios de los testigos y las investigaciones de los ufólogos, continuaron alimentando el misterio. En las décadas siguientes, la comunidad de Roswell se convirtió en el epicentro de un fenómeno global. A medida que más personas se interesaban en la historia, la ciudad se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que creían en los ovnis y en la posibilidad de vida extraterrestre. Las tiendas de souvenirs, los museos dedicados al incidente y los eventos anuales mantuvieron viva la leyenda de Roswell, pero, al mismo tiempo, el misterio sobre lo que realmente sucedió en 1947 continuaba sin resolverse. El legado de Roswell continuó fortaleciéndose con el paso de los años. Lo que comenzó como un misterio aislado en un pequeño pueblo desértico se transformó en un fenómeno global. La historia de lo ocurrido en 1947 inspiró libros, películas, documentales y una inmensa cantidad de teorías sobre vida extraterrestre. Mientras el gobierno seguía sosteniendo la versión oficial de que los restos encontrados pertenecían a un globo meteorológico, los testigos, ufólogos y periodistas seguían buscando respuestas. Las teorías sobre el encubrimiento y el contacto con extraterrestres comenzaron a proliferar. A medida que los años pasaban, más personas creían que el gobierno de los Estados Unidos estaba ocultando información sobre la existencia de vida extraterrestre. Los testimonios de testigos, antiguos funcionarios y soldados que trabajaron en la base de Roswell proporcionaron detalles adicionales sobre los eventos ocurridos, algunos de los cuales coincidían con lo que los residentes del pueblo habían visto en 1947. Cada testimonio se sumaba al misterio, ampliando el enigma y creando una narrativa alternativa sobre lo sucedido. En medio de todo este debate, los documentos clasificados comenzaron a filtrarse al público. Aunque no eran suficientes para confirmar la existencia de una nave extraterrestre, sugerían que el gobierno estaba ocultando información clave. Los registros mostraban que las autoridades militares habían tomado medidas extraordinarias para controlar el flujo de información y asegurar que la verdad nunca saliera a la luz. Sin embargo, la comunidad de Roswell continuó insistiendo en que lo que había sucedido en el desierto de Nuevo México
era más que un accidente de un globo meteorológico. La cultura popular adoptó el incidente de Roswell como un símbolo de la eterna búsqueda de la verdad. Mientras la ciudad se preparaba para celebrar anualmente su festival de ovnis, el caso de Roswell continuaba inspirando a generaciones de investigadores y creyentes en fenómenos extraterrestres. Las tiendas de recuerdos, los museos y las exposiciones dedicadas al incidente se convirtieron en una parte integral de la economía de la ciudad. La leyenda de Roswell se mantuvo viva en la cultura de la ufología y se fortaleció con el paso de los años. A pesar del fervor popular, las autoridades nunca revelaron todos los detalles del incidente. Los archivos y documentos relacionados con el caso permanecieron clasificados, lo que alimentó aún más la especulación. A lo largo de las décadas, las investigaciones sobre lo sucedido en Roswell se diversificaron, abarcando teorías que iban desde la intervención de seres extraterrestres hasta la posibilidad de que el incidente hubiera sido un experimento secreto del gobierno. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada de manera definitiva. El misterio de Roswell continuó siendo un tema de debate y estudio en círculos académicos y en la cultura popular. A lo largo de los años, el caso se convirtió en un referente para los creyentes en los ovnis y en la vida extraterrestre. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos nunca ofreció una explicación más detallada o transparente. Las historias de los testigos y los documentos desclasificados seguían siendo las principales fuentes de información para quienes deseaban comprender lo que había ocurrido. El incidente de Roswell dejó una huella indeleble en la historia y en la cultura de Estados Unidos. Si bien no se resolvió el misterio de manera definitiva, el caso se convirtió en un símbolo de los secretos que el gobierno podría estar ocultando al público. La fascinación por Roswell perduró a lo largo del tiempo, y aunque no se haya revelado toda la verdad, la leyenda sigue viva en las mentes de aquellos que buscan respuestas sobre lo que realmente ocurrió en esa fatídica noche de 1947 en el desierto de Nuevo México.